Hermanos, Dios les bendiga en este día. Sean todos bienvenidos en este día a esta clase dominical estudio número 25. Y estamos estudiando sobre los valores esenciales del cristiano. En esta ocasión vamos a tener esta clase titulada El perdón de corazón. Para eso vamos a hacer una oración, hermanos, que Dios nos ayude en esta lección que Dios nos quiere enseñar a perdonar también, así como Él nos perdonó a nosotros, también nosotros debemos practicar lo que Él nos va a enseñar en este estudio. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por este día, Señor, que tú nos das este privilegio y esta libertad tan grande, Señor, de poder estudiar, Señor, tu palabra con libertad, Señor. Te agradecemos, Señor, porque todas tus enseñanzas son una bendición muy grande, Señor, para nuestras vidas. Nos trae libertad, nos trae sanidad, Señor, y por eso es que te agradecemos, Padre Santo, porque tú haces todo, Señor, para ayudarnos, Señor, y en este día sé tú glorificándote en cada persona que oiga, Señor, y vea, Padre Santo, esta enseñanza, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas, Señor, y que tú nos ayudes en todo, Padre Santo, lo que nos mandas a hacer, con la ayuda y el poder de tu Espíritu Santo, al cual pidemos sea Él ayudándonos, Señor, en este día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es de que el título es el perdón de corazón. Y vamos a leer nuestra base bíblica. Quien no tenga su expositor lo puede encontrar. Son 3 clases, pero la primera es en Segunda de Crónicas, capítulo 7, del 12 al 14. La segunda enseñanza es en Mateo 18, 31 al 35. Y nuestra última enseñanza es en Lucas 17, del 1 al 4. Y para eso vamos a leer nuestros 3 objetivos. El primero es expresar el valor que tiene la práctica del perdón en la vida del creyente. El segundo es integrar al carácter de los discípulos la disposición de perdonar. El tercero es planear la manera idónea de aplicar el perdón en todas las circunstancias. Y tenemos nuestro pensamiento central que nos dice: los que en verdad somos discípulos de Cristo debemos modelar una vida llena de gracia, donde brindemos misericordia a todos nuestros semejantes. Y nuestro texto aéreo nos dice: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Lucas 17, 14. Y vamos a leer nuestra base bíblica. En esta ocasión vamos a ir leyendo por partes. Primero la primera enseñanza en Segunda de Crónicas 7, 12, dice su palabra: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: ¿no he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio? Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra,
o si enviase pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eh, tenemos en estas tres enseñanzas, Dios nos quiere enseñar a perdonar como Él nos perdonó también a nosotros. Y vamos a leer nuestra introducción. Eh, Desde que Adán pecó en el huerto del Edén, Dios mostró que es misericordioso y compasivo. Sabemos que Dios fue mismo quien propició las vestiduras de pieles para Adán y Eva. Les prometió redención a través de la victoria de la simiente de la mujer, que es Cristo, en Génesis 3, 15 al 21. Por toda la Biblia hallamos la doctrina del pecado. Las escrituras enseñan claramente que cuando somos perdonados por Dios, contraemos una deuda moral con Él, de modo que debemos dar también ese perdón a los que nos ofenden. Una muestra de ello aparece en la oración del Padre Nuestro. Allí Jesús enseña a sus discípulos a orar y les muestra que podemos pedir a Dios perdón si nosotros perdonamos a quien nos ofende. Lucas 11 del 1 al 4. Jesús fue y será siempre el gran maestro del perdón. Él perdonó a Pedro por haberlo negado en Juan 21, 15 al 19. Él perdonó los pecados del paralítico que bajaron por el techo. Esta parte también la podemos ver en Marcos 2 del 1 al 5. Perdonó también a la mujer sorprendida en adulterio. Esto viene en Juan 8, 10 y 11. Y desde la cruz perdonó al ladrón arrepentido en Lucas 23, 43. Nosotros como sus discípulos debemos tener un corazón semejante, perdonador, compasivo y abierto siempre a la misericordia. Y pues aquí nos va a explicar un poquito de estas tres lecciones. En la primera nos dice cómo Dios brindó su perdón a su pueblo Israel, condicionado a la humillación y a la búsqueda de su rostro. Segundo, en la segunda lección, la ilustración que contó Cristo sobre aquel siervo malo que no dio perdón a quien le había ofendido poco, siendo que a él se le había perdonado tanto. El tercero, veremos las orientaciones precisas de Jesús sobre las relaciones de paz y el perdón que debe cultivarse entre los hermanos. Oramos para que el presente estudio logre ensanchar el corazón de los santos, como testificó Pablo sobre su corazón ensanchado para con los hermanos corintios, segunda de Corintios 6, del 11 al 13. Y pues ya leímos nuestra primera parte. Sabemos que Salomón edificó el templo a Dios y vimos cómo Dios estuvo con él así como estuvo con David. También vimos que Dios le dio mucha sabiduría a Salomón porque él pidió para dirigir al pueblo de Dios que era tan grande. Y pues sabemos que en los tiempos de Salomón Dios se agradó de este rey porque fueron los tiempos del reinado de oro que Dios bendició grandemente en estos tiempos como en ningún otro tiempo a Salomón, a este rey. Y para eso vamos a ver nuestro primer punto. Dios mismo es el modelo en cuanto al perdón. Y vamos a leer el 7 y el 14. El 12 y al 14.
Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estos son los versículos que leemos cómo Dios perdona a su pueblo si pecare contra él, pero también le pone las condiciones y no deja que el pecado prevalezca, sino que hay consecuencias por el pecado. Aquí vamos a ver que el perdón divino no equivale a minimizar el carácter del pecado. Así se hará evidente que es Dios nuestro modelo primero en relación a la compasión y al pecado. Así como Dios apareció de noche a Salomón, la comunión íntima con él, Señor, requiere de un ambiente de quietud donde quedemos a solas con él para adorarle y oír su voz. Dios daría una lección sobre la relación entre el arrepentimiento del pueblo y el perdón divino. Lo primero que Dios enseñará al rey era que Él oye la oración que sale de un corazón sincero, y especialmente cuando se ruega por misericordia. Además, Dios nos deja saber que así como aquel templo que Salomón había edificado sería una casa para la expiación del pecado, todavía hoy Dios perdona los pecados sobre la justicia de Cristo, que tuvo lugar en la cruz. Cuando necesitamos perdón, debemos de creer en el sacrificio que Cristo efectuó en la cruz del Calvario y en el fundamento de la expiación, y por la fe en Él somos alcanzados para gracia divina. Así es de que es a través de ese sacrificio que Jesús hizo por todos nosotros para perdonar nuestros pecados. Debemos creer cuando pidemos a Dios que ese sacrificio tiene ese valor, que fue demasiado grande ese sacrificio por nuestros pecados. Segundo, lo que enseña el versículo 13 es fundamental para entender que el Dios que ama a su pueblo lo disciplina. El anuncio es que si el pueblo pecaba contra Dios, Él enviaría una serie de juicios para traerlos de nuevo al arrepentimiento y a la comunión consigo. Dentro de esos juicios está el que los cielos cerraran, cerrados para que no lloviese. Hay evidencia de ello en las Escrituras, pues por la palabra de Elías, los cielos fueron cerrados en días de Acab, hasta que el pueblo se humilló y reconoció que Jehová era el Dios verdadero. Primera de Reyes 17, del 1 al 39. El otro juicio de la langosta que podía consumir la tierra ya había sido visto en Egipto como una de las 10 plagas que Dios trajo sobre Faraón. Esto lo podemos ver en Éxodo 10:13. Ahora, el pueblo de Dios podría estar bajo ese castigo del Padre si dejaba al Señor. Y el último juicio sería la pestilencia, que tenía que ver con enfermedades contagiosas y graves que traen mortandad. Lo mismo vino como juicio divino cuando David censó al pueblo en 2 de Samuel 24:15. Al ver estos juicios debemos entender lo que dice la palabra sobre los caminos del Señor, que son justos y verdaderos. Apocalipsis 15:3.
Así es de que a través de la palabra de Dios nosotros podemos entender que para Dios es muy importante que nosotros reconozcamos cuando estamos mal delante de Él y que dejemos nuestro orgullo a un lado y podamos nosotros ser honestos y podamos eh, venir a Él y humillarnos delante de Él para que Él perdone nuestros pecados y sabemos que ya el Señor pagó el precio más alto, ese sacrificio en la cruz del Calvario. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. El único que las escrituras nos indican y nos dicen que solamente el blasfemar contra el Espíritu Santo es el único pecado que Dios no perdonaría, pero eh, todo pecado, por muy grande que sea, Dios en ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, nos puede perdonar el Padre. Así vamos a ver nuestro punto B. Dios no es indiferente a la súplica por el perdón. Y vamos a volver a leer el versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí veremos las condiciones que Dios establece para dispensar perdón. Primero, condiciona el perdón a que el pueblo de Dios se humille. De hecho, cada hijo de Dios debe considerar un privilegio ser parte del pueblo de Dios. Dios ha prometido estar y andar en medio de su pueblo, 2 de Corintios 6:16. Aquí, así que la actitud más justa es humillarnos ante Él. Y pues ciertamente el pecado es sinónimo de orgullo, y esto lo podemos ver en Ezequiel 28 del 11 al 17, donde nos habla de aquel querubín pues que nos habla de aquel que pecó primeramente en el cielo, ¿verdad? El querubín hermoso que primero pues sabemos que le servía a Dios y después pues él trató de ser como Dios, se enorgulleció su corazón y le dice: tú, querubín grande y protector, en el versículo 14, en el 16, le dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. En el 17 le dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste la sabiduría a causa de tu esplendor. Y el 18 le dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Así es de que es muy claro que le está hablando al mismo diablo, ese querubín que antes pues fue un querubín protector. Ahora pues sabemos que todas esas cosas, cuando Dios lo arrojó fuera del reino de Dios, pues él ahora trata con el ser humano de inyectar en la mente, en el corazón del hombre, de ser orgulloso, de ser malo, de ser una persona que no quiere perdonar, con muchas cosas que puede meter en la mente y el corazón. Gracias a Dios que ya nuestro corazón, nuestra mente le pertenece a Cristo, y ahora pues tenemos ese, esa protección divina en nuestras vidas. Así de que por eso es que decía antes que es un privilegio ser ahora hijo de Dios.
en el cual pues podemos practicar las buenas consejos de Dios. Y vamos a ver en el tercer lugar, el Señor demanda que su pueblo busque su rostro. La idea es lograr tener comunión íntima con Él. Lo opuesto sería como hablar al aire, lo que dice Primera de Corintios 14:9. Todo creyente debe saber que por Cristo tiene libertad para acercarse al trono de la gracia de Dios, lo que nos dice Hebreos 14:16. Y por último, Dios pidió que su pueblo se convirtiera de sus malos caminos. La conversión a Dios es una transformación en la manera como el hombre se conduce. Por tanto, el pueblo de Dios debe volverse al camino del bien, donde se evidencia que el Espíritu Santo ha producido fruto en el creyente. Esos son los frutos, ese es el fruto que el Espíritu Santo nos provee a todo aquel que vinimos a Cristo. Yo creo en la mayoría de todos nosotros ha acontecido que cuando Él entra en nuestras vidas, en nuestro corazón, cambia nuestros caminos, nuestra vida, nuestros días. Lo primero que nos viene al corazón es pedir perdón a aquellos que hemos ofendido y también a aquellos que nos han ofendido. Entonces allí es la clave de la libertad que Dios nos da de no estar en esclavitud en cuanto estar esclavos de la mente, del corazón, de estar pensando en cosas que pasaron y que no tienen ningún arreglo más que ir y pedir perdón o ir y que nos perdonen, ¿verdad? O perdonar a aquellos que nos ofendieron. La segunda parte del versículo 14 es una promesa triple de Dios. Primero, el Señor promete oír desde los cielos a su pueblo que ora humillado. La Biblia contiene muchos ejemplos. Dios oyó a la voz de Manoah cuando oró, Primera de Jueces 13:9. También Dios oyó la voz de Ana cuando oraba por un hijo, en Primera de Samuel 1:27. Y pues también vemos la oración de Daniel cuando estaba en el cautiverio, cómo Dios oyó la oración de su siervo y pues sabemos que Dios oye a sus hijos. En segundo lugar, Dios promete perdonar el pecado de su pueblo. Perdonar es remitir la deuda o la ofensa. Cuando Dios nos perdona, promete borrar nuestros pecados y no acordarse más de las transgresiones que hayamos cometido. Isaías 43:25. Y como efecto, Dios promete sanar nuestra tierra. Y cuando la nación es sana espiritualmente, la tierra también es prosperada. Al leer Primera de Reyes 4:22-28, comprenderemos mejor que la bendición de Jehová había enriquecido la producción de la nación de Israel en días cuando Salomón caminaba humilde para con Dios. Debemos orar por nuestras naciones para que el Señor las sane espiritualmente y el fruto del perdón y la sanidad de Dios alcance a la tierra donde vive el pueblo que se humilla y ora. Así es de que en estos dos puntos Dios nos revela la forma en que nosotros podemos buscarle y cómo es la forma de pedirle perdón también, de humillarnos delante de Él. Perdón, hermanos. Es algo muy grande ejemplo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que aun cuando aquellos lo azotaban, aun cuando aquellos lo maltrataban, lo maldecían, en el camino al Calvario,
al llegar a la cruz, él le pidió al Padre y le dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un ejemplo muy grande de parte de nuestro Dios, que Él es el que nos da la muestra y el ejemplo. Vamos a ver nuestro segundo punto. El que recibe perdón debe estar dispuesto a perdonar. Y para esto vamos a leer el versículo 31 al 33 de Mateo 18. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tus consiervos, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagó todo lo que debía. Así es de que aquí vemos en esta historia que Jesús relata sobre este hombre que pues él le había perdonado mucho a este hombre. Él le debía mucho y tuvo misericordia de él y lo dejó libre en libertad. Y pues este hombre, eh, vamos a ver lo que podemos aprender en esta lección. En esta sección tenemos una de las enseñanzas más grandes de Jesús acerca del deber de perdonar. Jesús dice que los consiervos del hombre que no quiso perdonar se entristecieron mucho. Posiblemente la tristeza era primero para con el Señor, cuyo ejemplo perdonador había sido tratado con desprecio, pero también era para con el consiervo que no recibió gracia ante sus súplicas de perdón. Los creyentes debemos tener gratitud y a la vez compasión con los que nos deben. La queja de los consiervos ante el Señor nos enseña que la justicia necesita ser satisfecha cuando hay quienes la infringen. Nunca debemos olvidar que Dios es justo y quiere que lo seamos también nosotros, pero si fallamos en ello, podremos recibir la corrección divina. Ahora en el versículo 32 nos deja la enseñanza que la actitud de quien no perdona a otro pudiera calificar a tal hombre como malvado. Y pues ¿qué es un malvado? El significado de un hombre malvado o de alguien que sea malvado es alguien dañino, malo, calamitoso, enfermo. Y pues ese es su significado de una persona así. Así es como el Señor le recuerda y a la vez le redarguye por su bajeza en negarle perdón a su consiervo. Con ello el Espíritu Santo nos da un mensaje doble. Primero nos enseña que la deuda que Dios nos ha perdonado en Cristo es inmensa. Y segundo nos muestra que lo que otros nos deben no se compara con lo que le debimos a Dios cuando nos perdonó. Por tanto, debemos aprender a tener una actitud misericordiosa acorde a la gran misericordia que Dios nos mostró. Así de que, pues aquí no podemos hacernos a ningún lado. Tenemos que practicar la misericordia de Dios y esto pues en el saber perdonar, en el tener que perdonar. El Señor le pregunta al siervo malvado si acaso no debía haber tenido misericordia de su consiervo, como él había tenido misericordia con él. Así de que aquí aprendemos que cuando
hemos recibido tanto perdón de Dios tenemos deber de dar de ese perdón a quien nos ofende. En tal caso, el perdonar a otros es una obligación moral de los hijos de Dios. La Biblia enseña la benignidad de Dios. Esta está inspirada en guiarnos al arrepentimiento, Romanos 2:4. Por tanto, el Señor espera de quienes son perdonados que den frutos dignos de arrepentimiento, Lucas 3:8. Y uno de esos frutos es mostrar a otros la benevolencia del perdón. Así es de que, pues a través de esto que Jesucristo está hablando sobre este hombre que no quiso perdonar, aquel hombre, pues lo calificó como un hombre malvado, ¿verdad? Y pues nosotros también, eh, Dios nos ha perdonado de muchísimas cosas y pues también nosotros tenemos de tener ese cuidado de que esto no arruine nuestra relación con Dios, y que podamos nosotros entender que lo que Dios está haciendo es tratar de ayudarnos a nosotros a hacernos un bien para nosotros mismos. Para eso vamos a leer ahora el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, sino desde el 34. Entonces dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. El 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Es muy fuerte el último versículo. Vamos a verlo. La Biblia es clara con mostrarnos a un Dios que se aira cuando no se comete injusticia, cuando se cometen injusticias en la tierra. Por ejemplo, Juan el Bautista llamaba a los religiosos de su época generación de víboras y les preguntó quién les había enseñado a huir de la ira venidera. En Mateo 3:7 encontramos esto, como lo reprendió el profeta Juan el Bautista. El Señor enojado, volvemos aquí a la historia que Cristo contó. El Señor enojado entregó a su siervo malo los verdugos hasta que pagase la deuda, y como él no podría pagarla de ninguna manera, parece que el castigo sería para siempre. Esta es la única vez que aparece la palabra verdugo en la Biblia. Estos eran funcionarios señalados por los tribunales para torturar a los que habían sido juzgados por cometer crímenes atroces. Aquí aprendemos que Dios trata como un crimen negarle el perdón a un semejante. Debemos cuidar nuestra actitud. Y pues por último, Jesús dice que así hará el Padre Celestial con quienes no perdonen de todo corazón a su hermano sus ofensas. Recordemos que en Mateo 6:12 Jesús nos enseña que podemos pedir al Padre que perdone nuestras ofensas si nosotros perdonamos también a los que nos deben. Y en los versículos 14 y 15 del mismo capítulo Jesús enseña que si nos negamos a dispensar perdón, el Padre no nos perdona. Al llegar aquí ya tenemos una idea clara de la respuesta de Jesús a Pedro cuando éste le preguntó cuántas veces debía perdonar a su hermano que pecara contra él. Jesús le dijo que era hasta 7 veces 7 en Mateo 18, 21 al 22. Esta misma disposición a perdonar hasta el fin la debemos tener nosotros.
Y pues es algo muy fuerte saber que por el simple hecho de no perdonar a alguien que nos haya hecho algo, eh, Dios nos trata como criminales, como un crimen por, por negar el perdón a aquel que debemos de perdonar o aquel que necesitamos que nos perdone también, ¿verdad? Entonces, todo esto, tanto como nosotros tenemos que practicar eh, el perdón, pues también debemos de practicar a perdonar y a que nos perdonen también. Así de que, pues es una enseñanza muy, muy grande de parte de Dios el querernos ayudar a salir de, pues todavía tristemente hay mucha gente dolida, dañada en su mente y en su corazón por cosas que acontecieron en sus pasados y que no quieren perdonar y pues eh, decimos que somos hijos de Dios, pero si no perdonamos, aquí Dios nos está dando por entender que eh, por no querer perdonar, se nos llama como un criminal, es algo muy fuerte y pues Él no nos perdona también, así es de que debemos de entender y, y de, y de entender que esto es algo muy serio porque daña pues nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros semejantes y pues es algo que Dios nos quiere ayudar en este día a arreglar nuestras vidas. Vamos a ver nuestro último punto. Jesús estableció reglas claras para administrar el perdón y vamos a ir a nuestra última clase. Vamos a leer el versículo 1 y 2 de Lucas 17. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y pues vemos aquí que Dios nos va a tratar sobre nuestra actitud. Dice, una actitud equivocada ante un hermano le puede hacer tropezar. Al leer el Evangelio de Lucas, nos damos cuenta la conexión del versículo con con la doctrina de tratar misericordiosamente a los desvalidos. Por ejemplo, los fariseos trataban con desprecio a los publicanos y pecadores que se reunían alrededor de Jesús. Esto lo hallamos en Lucas 1 y 2. Lucas también relata la actitud despiadada del rico ostentoso para con el mendigo Lázaro. Esto lo encontramos en Lucas 16, 19 al 21. Jesús muestra que mostrar o despreciar a los que vienen a Él en busca de ayuda les podría hacer tropezar. Por tanto, sus discípulos jamás debían haber hecho semejante pecado. Recordamos que los niños venían a Jesús y los discípulos no querían dejarlos que se acercaran a Él y pues él les dice que los deje, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos y, y pues es algo que también nosotros podemos entender que no necesariamente eh, tiene que ser un niño, sino también un niño espiritual, alguien que ha nacido espiritualmente se considera también como un niño y pues también se nos recomienda de no hacer cosas que lo alejen de las cosas de Dios o de Dios que le sean tropiezo. Eso